¿Sabías que la Biblia contiene información fascinante sobre el origen de los africanos y su importante papel en la historia de la humanidad? En Génesis capítulo 10 encontramos la tabla de las naciones, donde se describen los descendientes de Noé que poblaron la tierra después del diluvio. Entre ellos, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán son considerados los antepasados de muchos pueblos africanos. En Génesis 10, versículo 6 leemos: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Aunque estas palabras pueden parecer una simple lista de nombres, revelan un profundo entendimiento del plan divino para los pueblos africanos y su lugar en la historia bíblica. Hoy exploraremos cómo estas antiguas genealogías revelan la verdad sobre el origen de los africanos según la Biblia, su propósito divino y su legado espiritual. Acompáñanos a descubrir la verdad sobre los orígenes bíblicos de los pueblos africanos y su importante lugar en el plan divino. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino escondido en estas antiguas genealogías que han sido malinterpretadas durante siglos? Cuando pensamos en los orígenes de la humanidad según la Biblia, una imagen poderosa que resalta es la de Noé y sus 3 hijos repoblando la tierra después del diluvio. En Génesis 9 y 10 leemos la historia de cómo Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los padres de todas las naciones del mundo. Este relato fundamental puede parecer simple, pero contiene una profundidad histórica y espiritual que a menudo pasamos por alto. Aquí, los descendientes de Cam, especialmente Cus, Mizraim y Phut, se convierten en símbolos de algo mucho más grande: la diversidad humana como parte del plan divino y el importante lugar que ocupan los africanos en la narrativa bíblica. Para entender el peso de este pasaje, debemos recordar el contexto en el que se escribió. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo para la humanidad. La tabla de las naciones en Génesis 10 no es solo un registro genealógico. Es una declaración teológica sobre la unidad fundamental de toda la humanidad y el propósito divino para cada pueblo y nación. En esta narrativa, los africanos no son una nota al pie de página, sino parte integral del plan de Dios desde el principio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encajan exactamente los pueblos africanos en la narrativa bíblica? ¿O has escuchado interpretaciones que parecen marginar su importancia? Esta perspectiva selectiva ha nublado durante siglos nuestra comprensión del valor que Dios otorga a la diversidad humana, incluyendo a los pueblos de África. Esta distorsión nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la historia bíblica y cómo nuestros prejuicios pueden afectar nuestra interpretación de las Escrituras. Al igual que los israelitas en el desierto, a veces olvidaban el propósito mayor de Dios para su liberación, nosotros también podemos perder de vista la inclusividad del plan divino para todas las naciones. En ese anhelo por simplificar la narrativa bíblica, podemos ignorar la rica tapestry de pueblos y culturas que Dios intencionalmente incorporó en su historia redentora. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro entendimiento de cómo Dios ve a cada nación y pueblo en su plan eterno. Para comprender adecuadamente los orígenes bíblicos de los africanos, debemos comenzar con el fundamento establecido en Génesis, específicamente en la tabla de las naciones. Este pasaje, aunque a veces pasado por alto, es uno de los documentos etnográficos más antiguos de la historia humana. En Génesis 10, versículos 1 al 5, vemos a los descendientes de Jafet, que poblaron principalmente Europa y partes de Asia. Los versículos 6 al 20 describen a los descendientes de Cam, muchos de los cuales se establecieron en África y el Medio Oriente. Finalmente, los versículos 21 al 32 relatan los descendientes de Sem, antepasados de los pueblos semíticos, incluidos los hebreos. Centrémonos en Génesis 10, versículo 6.
los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Estos 4 hijos de Cam son considerados los antepasados de diversos pueblos africanos y de Oriente Medio. Cus está asociado con la antigua Etiopía y áreas de Sudán y Somalia actuales. Mizraim es el nombre hebreo para Egipto, representando a los egipcios antiguos. Phut está vinculado con Libia y posiblemente otras partes del norte de África. Canaán, aunque principalmente establecido en el Levante, actual Israel, Palestina, Líbano, también tiene conexiones con el norte de África. Esta dispersión geográfica nos muestra algo significativo. La diversidad africana no es accidental, sino parte del diseño divino. En Hechos 17, versículo 26, Pablo afirma: «De un solo hombre hizo todas las naciones humanas para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios». Este pasaje confirma que la distribución de los pueblos según Génesis 10 fue guiada por la mano de Dios. Los estudios arqueológicos modernos confirman muchas de estas conexiones bíblicas. Descubrimientos en el Valle del Nilo, Etiopía y el norte de África revelan civilizaciones antiguas que se alinean notablemente con los descendientes de Cam, descritos en la Biblia. Por ejemplo, el nombre Cus aparece en jeroglíficos egipcios refiriéndose a las tierras al sur de Egipto, correspondiendo a la Nubia histórica y partes de Etiopía moderna. Estas evidencias arqueológicas refuerzan la fiabilidad del registro bíblico sobre los orígenes de los pueblos africanos. Es importante destacar que la Biblia no presenta estas genealogías como simples datos históricos, sino como parte de una narrativa más amplia sobre el propósito de Dios para la humanidad. Cada línea familiar, cada dispersión geográfica, cada desarrollo cultural está dentro del plan soberano de Dios. Como leemos en Deuteronomio 32, versículo 8, «Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a toda la humanidad, estableció fronteras para los pueblos según el número de los hijos de Israel». Al examinar estos pasajes, vemos que el origen de los africanos, según la Biblia, no es periférico, sino central en la historia humana. Son descendientes directos de uno de los 3 hijos de Noé, a quienes Dios bendijo y ordenó: «Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra». Génesis 9, versículo 7. Esta bendición se extendió a todas las ramas de la familia humana, incluidos los descendientes de Cam, que poblaron África. La historia de Cus, primogénito de Cam, nos lleva a explorar uno de los linajes africanos más importantes en la narrativa bíblica. Génesis 10, versículos 8 al 10 nos dice: «Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Era un poderoso cazador delante del Señor, por eso se dice: como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Los centros de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar». Este pasaje revela que de Cus surgió Nimrod, fundador de importantes ciudades en Mesopotamia, mostrando la influencia cultural y política de este linaje cusita. La región asociada con Cus se extendía principalmente por lo que hoy conocemos como Sudán, Etiopía, Eritrea y partes de Somalia. Esta región es mencionada más de 40 veces en la Biblia, a menudo traducida como Etiopía en muchas versiones, aunque abarcaba un territorio más amplio que la Etiopía moderna. La importancia de Cus, Etiopía, en la Biblia se evidencia en varias referencias que destacan su prominencia. En Jeremías 13, versículo 23, encontramos la referencia: «¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas?». Esta mención confirma el conocimiento de los rasgos físicos distintivos de los cusitas etíopes, reconociendo su piel oscura como una característica natural. Lejos de ser despectiva,
Esta referencia simplemente reconoce la diversidad física humana como parte del orden creado por Dios. El libro de los Números nos ofrece otra perspectiva importante sobre los cusitas. En Números 12, versículo 1, leemos que Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado, pues se había casado con una cusita. Este pasaje revela no solo que Moisés se casó con una mujer africana, sino que la crítica hacia este matrimonio fue reprendida por Dios mismo, quien castigó a Miriam con lepra por su actitud prejuiciosa. Este incidente nos enseña que Dios no hace acepción de personas basada en su origen étnico. La presencia cusita en la Biblia se extiende más allá de estas referencias. En 2 de Crónicas 14, leemos sobre Sera el cusita, quien lideró un enorme ejército contra el rey Asa de Judá. Aunque finalmente derrotado, la descripción de su fuerza militar evidencia el poder y la organización de los cusitas en aquel tiempo. Más adelante, en Jeremías 38, encontramos a Ebed-Melech, un funcionario cusita en la corte del rey Sedequías, quien valientemente intercedió para salvar la vida del profeta Jeremías cuando éste fue arrojado a una cisterna. La influencia de Cus se extendió a través de los siglos, culminando en el poderoso reino de Aksum, en el norte de Etiopía y Eritrea. Este reino, que floreció entre los siglos I y VIII después de Cristo, fue uno de los primeros estados en adoptar oficialmente el cristianismo. La tradición etíope sostiene que su linaje real descendía del rey Salomón y la reina de Saba, conectando así su historia directamente con la narrativa bíblica. La conexión entre Cus, Etiopía, y la fe bíblica alcanza su punto culminante en el Nuevo Testamento, en Hechos 8, versículos 26 al 40, donde se relata la conversión del eunuco etíope. Este oficial de la corte de Candace, reina de los etíopes, regresaba de adorar en Jerusalén cuando Felipe fue guiado por el Espíritu para explicarle las Escrituras. Su bautismo representa la inclusión de los africanos en la iglesia primitiva desde sus inicios, no como una ocurrencia tardía, sino como parte del plan divino para la expansión del Evangelio a Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. El caso del eunuco etíope es particularmente significativo porque cumple la profecía de Isaías 68, versículo 31. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Esta referencia demuestra que la inclusión de África en el plan redentor de Dios no fue un desarrollo accidental, sino algo profetizado siglos antes. El eunuco, al regresar a su tierra con el mensaje del Evangelio, se convirtió probablemente en uno de los primeros misioneros cristianos en África, mucho antes de que la fe cristiana se estableciera en muchas partes de Europa. Así como Dios incluyó a los descendientes de Cus en su plan redentor desde el principio, también nos recuerda que su gracia y salvación no conocen barreras étnicas o geográficas. En Cristo, como Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta verdad tiene sus raíces en la inclusividad del plan de Dios que se hace evidente desde Génesis. La historia de los cusitas nos enseña a valorar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, reconociendo que Dios ha llamado a personas de todas las naciones para formar parte de su familia. Al igual que el eunuco etíope fue atendido individualmente por Felipe bajo la dirección del Espíritu Santo, cada persona, independientemente de su origen étnico, es valorada y buscada personalmente por Dios. Cuando consideramos a Mizraim, el segundo hijo de Cam, mencionado en Génesis 10, versículo 6, entramos en una de las civilizaciones más influyentes y documentadas de la historia antigua, Egipto. El nombre Mizraim
es el término hebreo para Egipto y aparece aproximadamente 600 veces en el Antiguo Testamento, indicando la prominencia de esta nación africana en la narrativa bíblica. La civilización egipcia, ubicada en el noreste de África a lo largo del río Nilo, representa uno de los desarrollos culturales, arquitectónicos y científicos más impresionantes del mundo antiguo. Los egipcios construyeron pirámides monumentales, desarrollaron sistemas de escritura sofisticados y crearon estructuras gubernamentales complejas. Desde la perspectiva bíblica, esta nación descendiente de Cam jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. La conexión entre Israel y Egipto comienza con Abraham, quien viajó a Egipto durante una hambruna, Génesis 12. Posteriormente, la historia de José nos muestra cómo un hebreo llegó a ser primer ministro de Egipto, preparando el escenario para que su familia se estableciera en la tierra de Gosén. Como dice Génesis 47, versículo 6, el faraón dijo a José: Egipto está a tu disposición. Establece a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte del país. Esta migración de la familia de Jacob a Egipto fue parte del plan divino, como Dios mismo había revelado a Abraham siglos antes. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, y serán esclavizados y maltratados 400 años. Génesis 15, versículo 13. El éxodo de Israel de Egipto representa uno de los acontecimientos más importantes en la historia bíblica. A través de poderosas señales y maravillas, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, estableciendo un paradigma de redención que anticipa la obra salvadora de Cristo. Como leemos en Éxodo 6, versículo 6, por tanto, dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor, y los libraré de la opresión egipcia. Los rescataré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con poderosos actos de juicio. Es importante señalar que aunque Egipto a menudo representa la opresión en la narrativa bíblica, la Biblia también reconoce momentos en que Egipto sirvió como refugio y protección. Egipto acogió a la familia de Jacob durante la hambruna, y siglos después, José, María y el niño Jesús encontraron refugio en Egipto huyendo de Herodes, cumpliendo la profecía de Oseas 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. Además, las Escrituras mencionan a egipcios notables que se unieron al pueblo de Dios. En Éxodo 12:48 vemos que extranjeros, incluyendo egipcios, podían participar en la Pascua si eran circuncidados. Levítico 24 nos cuenta la historia de un hombre cuya madre era israelita y su padre egipcio, indicando matrimonios interculturales en la comunidad israelita. En 2 Samuel 23, versículo 21, se menciona a Benaía, quien mató a un egipcio de gran estatura. Pero también se menciona que los egipcios podían ser encontrados entre los valientes de David. El profeta Isaías incluso prevé un tiempo de reconciliación entre Egipto, Asiria e Israel. En Isaías 19, versículos 24 y 25, declara: Aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: Bendito sean Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Esta profecía extraordinaria muestra que en el plan final de Dios, Egipto, un descendiente de Cam, es llamado mi pueblo por Dios mismo, situado al mismo nivel que Israel. Los descubrimientos arqueológicos modernos han confirmado muchos aspectos de la narrativa bíblica relacionada con Egipto. Los registros egipcios mencionan a los Abiru, posiblemente hebreos, y han sido descubiertos restos de asentamientos semíticos en la región de Gosén. La estela de Merneptah, alrededor de 1208 a.C., contiene la primera mención conocida de Israel en un registro no bíblico. Estos hallazgos,
junto con evidencia de desastres naturales consistentes con las plagas descritas en Éxodo, refuerzan la historicidad del relato bíblico. Al igual que Egipto, experimentó tanto bendición como juicio en su relación con Dios y su pueblo, nosotros también somos recordados que la bendición divina viene con responsabilidad. Egipto prosperó enormemente bajo la administración de José, pero generaciones después se volvió opresor de Israel. Esta transformación nos advierte sobre cómo la prosperidad y el poder pueden llevarnos a olvidar nuestra dependencia de Dios y nuestras responsabilidades hacia los demás. La historia de Egipto también nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En Romanos 9, versículo 17, Pablo cita las palabras de Dios al faraón: «Te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra». Esto demuestra que incluso cuando las naciones se oponen a los propósitos de Dios, Él sigue siendo soberano y usa incluso su resistencia para manifestar su gloria. Al considerar el papel de Egipto, vemos cómo Dios incorpora a las naciones africanas en su plan más amplio de redención. Egipto no es simplemente un telón de fondo para la historia de Israel, es un participante activo en el drama divino de la historia humana. En última instancia, la promesa de Isaías 19 nos recuerda que el propósito final de Dios incluye la reconciliación y bendición para todas las naciones, incluyendo a los descendientes de Misraim. El tercer hijo de Cam, mencionado en Génesis 10, versículo 6, es Fut, cuya descendencia está menos detallada en la Biblia comparada con Cus y Misraim. Sin embargo, las referencias existentes nos permiten trazar su influencia en el norte de África, particularmente en la región que conocemos como Libia, y posiblemente extendiéndose hacia el oeste. El nombre Fut aparece en varios pasajes proféticos, a menudo en conjunción con otras naciones africanas. En Ezequiel 27, versículo 10, se menciona entre los mercenarios en el ejército de Tiro: «Hombres de Persia, Lidia y Fut, servían en tu ejército como guerreros. Colgaban en tus muros sus escudos y yelmos, dándote así esplendor». Esta referencia sugiere que los descendientes de Fut eran conocidos por sus habilidades militares y participaban en el comercio internacional y conflictos militares del mundo antiguo. En Nahum 3, versículo 9, Fut se menciona junto con Cus como aliados de Egipto. Etiopía, Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada. Fut y Libia eran sus aliados. Esta asociación entre Fut, Cus y Egipto refuerza la conexión africana de estos pueblos descendientes de Cam, sugiriendo una alianza natural basada en proximidad geográfica y posiblemente en lazos culturales compartidos. Jerónimo y otros eruditos antiguos identificaron a Fut con Libia, mientras que historiadores como Flavio Josefo asociaron a Fut con Mauritania, sugiriendo una dispersión a lo largo del norte de África. Los estudios arqueológicos han identificado el nombre Put en textos egipcios y asirios, refiriéndose a un territorio al oeste de Egipto, lo que respalda la identificación bíblica de Fut con los pueblos del norte de África. La dispersión de los descendientes de Fut a través del norte de África contribuyó significativamente al desarrollo de culturas distintivas en esta región. Civilizaciones como los garamantes en el desierto del Sahara y los antiguos libios establecieron reinos y sistemas sociales complejos que interactuaron con egipcios, griegos, fenicios y romanos a lo largo de los siglos. Sus contribuciones al comercio, la agricultura y las artes fueron significativas, aunque a menudo oscurecidas por la prominencia de sus vecinos egipcios. En tiempos del Nuevo Testamento, el norte de África era una región culturalmente diversa y económicamente importante del mundo mediterráneo. La presencia de Simón de Cirene en la narrativa de la crucifixión, Marcos 15, versículo 21,
nos recuerda que los africanos del norte estaban presentes en Jerusalén y participaban en la vida religiosa judía. Cirene, una ciudad en la actual Libia, tenía una comunidad judía significativa, y los cireneos son mencionados entre aquellos que discutieron con Esteban, Hechos 6, versículo 9, y entre los fundadores de la Iglesia en Antioquía, Hechos 11, versículo 20. La conexión entre los descendientes de Fut y el desarrollo del cristianismo en el norte de África es notable. Para el siglo II, el norte de África había emergido como un centro importante del cristianismo, produciendo teólogos influyentes como Tertuliano, Cipriano y Agustín. Aunque no podemos trazar líneas directas de descendencia, es razonable suponer que entre estos primeros cristianos africanos había descendientes de los pueblos de Fut, mencionados en Génesis. La dispersión de los pueblos de Fut nos recuerda cómo Dios utiliza la migración humana para cumplir sus propósitos más amplios. Como Pablo declaró en Hechos 17, versículo 26, Dios determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Los movimientos de pueblos a través del norte de África, sus interacciones con otras culturas y su eventual exposición al Evangelio no fueron casuales, sino parte del plan soberano de Dios para la historia humana. Además, la inclusión de Fut en la tabla de las naciones confirma que todos los pueblos, incluso aquellos que reciben menos atención en la narrativa bíblica principal, tienen un lugar en el plan de Dios. En un mundo que tiende a centrarse en las potencias dominantes y las culturas prominentes, la mención de Fut nos recuerda que Dios conoce y valora a cada pueblo, cada cultura y cada nación que ha creado. Esta verdad tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la misión de la Iglesia hoy. Así como los descendientes de Fut eran parte integral del mundo conocido por los escritores bíblicos, los pueblos descendientes de estas antiguas civilizaciones del norte de África siguen siendo parte integral del plan redentor de Dios. La Gran Comisión nos llama a ser discípulos de todas las naciones, Mateo 28, versículo 19, reconociendo que cada grupo étnico y cultural tiene un lugar en el reino de Dios. Al examinar a Canaán, el cuarto hijo de Cam, mencionado en Génesis 10, versículo 6, nos encontramos con un caso que requiere especial atención, particularmente debido a las malinterpretaciones históricas que han tenido consecuencias trágicas. Aunque los cananeos se establecieron principalmente en la región del Levante, actual Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania, es importante abordar este tema por su relación con interpretaciones racistas que han afectado a los africanos. Génesis 10, versículos 15 al 19, describe a los descendientes de Canaán. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y de los Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Heveos, Araceos, Sineos, Arbadeos, Cemareos y Jamateos. Estos grupos poblaron principalmente tierras fuera de África, aunque algunos pudieron tener conexiones con el norte de África a través del comercio y la migración. La controversia surge de la interpretación de Génesis 9 versículos 20 al 27, donde se relata que Noé maldijo a Canaán después de que Cam, padre de Canaán, viera la desnudez de Noé y lo contara a sus hermanos. La maldición específicamente dice: «Maldito sea Canaán, será el más bajo de los esclavos para sus hermanos». Es crucial notar que esta maldición se dirigió específicamente a Canaán, no a Cam ni a sus otros hijos Cus, Mizraim y Fut. Tristemente, a lo largo de la historia, este pasaje ha sido malinterpretado y mal aplicado para justificar la esclavitud y discriminación contra los africanos. Durante siglos, algunos intérpretes afirmaron erróneamente que la maldición de Cam se aplicaba a todos los descendientes de Cam, incluidos los africanos, y que la referencia a la esclavitud justificaba la subyugación de los pueblos africanos. Esta interpretación no tiene base bíblica por varias razones. Primero,
la maldición se dirigió específicamente a Canaán, no a Cam ni a sus otros hijos que poblaron África. Segundo, los cananeos históricamente habitaron principalmente en el Levante, no en África subsahariana. Tercero, la Biblia en ninguna parte relaciona el color de piel con esta maldición o sugiere que los descendientes de Canaán serían identificables por características físicas distintas. Cuarto, las referencias posteriores en la Biblia a los cusitas, egipcios y otros pueblos africanos no los caracterizan como bajo alguna maldición divina especial. Es esencial corregir esta malinterpretación no solo por precisión académica, sino porque ha causado un daño incalculable. Esta distorsión del texto bíblico ha sido utilizada para justificar sistemas de opresión racial, particularmente durante la era del comercio transatlántico de esclavos y el colonialismo. A diferencia de estas interpretaciones distorsionadas, el registro bíblico muestra que los cananeos fueron juzgados eventualmente no debido a una maldición ancestral, sino por sus propias prácticas idólatras y moralmente corruptas. Deuteronomio 9, versículo 5 aclara: «No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra, sino que el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti por la maldad de ellas». La historia de Rahab la cananea, Josué 2, demuestra que los cananeos como individuos podían escapar del juicio a través de la fe. Rahab no solo fue salvada, sino incorporada al linaje del Mesías, Mateo 1, versículo 5, demostrando que Dios no rechaza a nadie basándose en su origen étnico o ancestral. Esta malinterpretación nos enseña sobre los peligros de leer nuestros propios prejuicios en las Escrituras y la importancia de comprender los textos bíblicos en su contexto histórico y literario adecuado. Como Pablo advierte en 2 Timoteo 2, versículo 15, debemos esforzarnos por manejar con precisión la palabra de verdad. La aplicación correcta de estos pasajes nos lleva a reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos como creados a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27. No existe base bíblica para la discriminación racial o étnica. Por el contrario, la Biblia afirma la unidad fundamental de la humanidad y el valor igual de todas las personas ante Dios. Las conexiones entre cananeos y ciertas poblaciones del norte de África probablemente existieron a través del comercio y posiblemente la migración. Los fenicios, descendientes de los cananeos, establecieron colonias a lo largo de la costa del norte de África, incluyendo Cartago, cerca de la moderna Túnez. Estas interacciones históricas demuestran la fluidez de las poblaciones humanas y la dificultad de establecer líneas étnicas estrictamente definidas, subrayando aún más la insensatez de las interpretaciones racistas. La lección que debemos extraer de la historia de Canaán no es una de maldición racial, sino una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios y un recordatorio de que la gracia divina está disponible para todos, independientemente de su origen étnico o ancestral. Como Pedro aprendió en su visión en Hechos 10, versículo 34 y 35, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él acepta a los que le temen y hacen lo justo. Además de los descendientes directos de Cam mencionados en Génesis 10, la Biblia destaca a varias figuras africanas prominentes que desempeñaron roles significativos en la historia bíblica. Estas personas no aparecen como personajes periféricos, sino como participantes activos en los propósitos de Dios, reflejando la inclusividad del plan divino para todas las naciones. Una de las figuras africanas más conocidas en la Biblia es la reina de Saba, mencionada en 1 de Reyes 10 y 2 de Crónicas 9. Aunque la ubicación exacta de Saba es debatida, la mayoría de los eruditos la sitúan en el actual Yemen o Etiopía,
o posiblemente un reino que abarcaba ambas regiones. La tradición etíope sostiene firmemente que la reina de Saba era de su tierra, y las antiguas conexiones comerciales entre el Cuerno de África y la península arábiga hacen posible esta interpretación. La historia de la reina de Saba es fascinante no solo por sus implicaciones geopolíticas, sino también por su significado espiritual. Primero de Reyes 10, versículo 1 nos dice: La reina de Saba oyó de la fama que Salomón había ganado para el nombre del Señor, y fue a ponérselo a prueba con preguntas difíciles. Este versículo revela que la reina no estaba motivada simplemente por curiosidad o intereses políticos, sino por un deseo de conocer la sabiduría asociada con el Dios de Israel. Tras su encuentro con Salomón, la reina de Saba declaró: Ciertamente no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con mucho la fama que me había llegado. Primero de Reyes 10, versículo 7. Esta afirmación no fue solo un reconocimiento de la sabiduría de Salomón, sino también, implícitamente, una afirmación del Dios que otorgó esa sabiduría. El versículo 9 muestra que la reina reconoció específicamente la fuente divina de la grandeza de Salomón. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti para ponerte en el trono de Israel. Por el amor eterno del Señor a Israel, te ha constituido rey para que administres justicia con rectitud. Jesús mismo se refiere a esta notable mujer africana en Mateo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Este reconocimiento de Cristo eleva la importancia de la reina de Saba, presentándola como un ejemplo de alguien que buscó sinceramente la verdad y la sabiduría, incluso a gran costo personal. La tradición etíope va más allá, afirmando que de la unión entre Salomón y la reina de Saba nació un hijo llamado Menelik I, quien se convertiría en el fundador de la dinastía salomónica que gobernó Etiopía hasta la época moderna. Aunque esta tradición no está confirmada por la Biblia, refleja la profunda conexión que los etíopes han sentido con la narrativa bíblica durante milenios. Otra figura africana destacada en la Biblia es Ebed-Melech, el cusita etíope, que sirvió en la corte del rey Sedequías de Judá. En Jeremías 38, cuando el profeta Jeremías fue arrojado a una cisterna fangosa para morir, fue Ebed-Melech quien valientemente intercedió ante el rey y luego organizó el rescate del profeta. El texto bíblico registra su compasión, inteligencia e ingenio al asegurar que Jeremías fuera levantado sin daño, usando trapos viejos para evitar que las cuerdas lastimaran sus axilas. Este acto de valentía por parte de un africano salvó la vida del profeta de Dios en un momento cuando los propios compatriotas de Jeremías buscaban silenciarlo. Por este acto de fe y coraje, Dios le envió un mensaje personal a través de Jeremías. Voy a cumplir contra esta ciudad mis palabras de calamidad y no de bien, y en aquel día se cumplirán delante de tus ojos. Pero en ese día yo te libraré, declara el Señor, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes temes. Te salvaré sin falta, y no caerás a espada, sino que tu vida te será dada por botín, porque confiaste en mí, declara el Señor. Jeremías 39 versículos 16 al 18. Esta promesa divina a Ebed-Melech demuestra que Dios no hace acepción de personas basado en su origen étnico. Un cusita, descendiente de Cam, recibió una promesa personal de protección divina debido a su fe y coraje. Este episodio desafía cualquier noción de inferioridad racial o exclusión de los africanos del favor divino. En el Nuevo Testamento, el eunuco etíope, descrito en Hechos 8, versículos 26 al 40,
representa otro ejemplo destacado de la inclusión africana en el plan de Dios. Este oficial de la corte de Candace, reina de los etíopes, estaba regresando de adorar en Jerusalén cuando Felipe fue divinamente dirigido a encontrarse con él. El etíope estaba leyendo el libro de Isaías, específicamente un pasaje mesiánico, indicando su sincero interés en las escrituras hebreas. Cuando Felipe le explicó el Evangelio, el eunuco respondió con una fe inmediata y solicitó ser bautizado. Su pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado?, y su rápida inmersión ilustran cómo los africanos estaban entre los primeros convertidos al cristianismo fuera de la comunidad judía. Significativamente, esta conversión ocurrió antes incluso de que Pedro fuera enviado a Cornelio, el primer gentil no africano registrado como convertido al cristianismo. La tradición de la Iglesia sugiere que este eunuco etíope regresó a su tierra y se convirtió en un evangelista, contribuyendo al establecimiento temprano del cristianismo en Etiopía. Si esto es correcto, entonces un africano fue instrumental en llevar el evangelio a su continente mucho antes de que la mayoría de Europa recibiera la fe cristiana. Esta temprana presencia cristiana en Etiopía ayuda a explicar por qué la Iglesia Ortodoxa Etíope es una de las más antiguas comunidades cristianas continuas del mundo. Otra figura africana importante es Simón de Cirene, mencionado en los evangelios sinópticos como el hombre obligado a llevar la cruz de Jesús en el camino al Calvario. Marcos identifica a Simón como padre de Alejandro y de Rufo, Marcos 15, versículo 21. Una referencia que sugiere que estos hombres eran conocidos para la comunidad cristiana primitiva. De hecho, Pablo menciona a un Rufo en Romanos 16, versículo 13, como escogido en el Señor, posiblemente el mismo hijo de Simón. Cirene estaba ubicada en lo que hoy es Libia, en el norte de África, y tenía una significativa población judía. La presencia de Simón en Jerusalén durante la Pascua indica su adherencia a la fe judía. Su involuntario servicio de cargar la cruz se convirtió en una poderosa metáfora del discipulado, como Jesús había enseñado. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Marcos 8, versículo 34. Además, Hechos 13, versículo 1, menciona a Lucio de Cirene, entre los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, junto con Simeón, llamado Níger, un nombre que puede indicar tez oscura. Estos hombres estaban entre los líderes que enviaron a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, demostrando el papel significativo que los africanos jugaban en el liderazgo de la iglesia primitiva. Hechos también menciona a judíos de las regiones de Libia que pertenecen a Cirene, presentes en Pentecostés, Hechos 2, versículo 10, sugiriendo que los africanos del norte estaban entre los primeros en escuchar y potencialmente recibir el mensaje cristiano. Estas figuras africanas, resaltadas en la Biblia, nos demuestran el importante papel que los pueblos africanos han desempeñado en la historia de la fe desde los tiempos más antiguos. Lejos de ser figuras marginales, estos individuos tuvieron papeles cruciales en momentos pivote de la historia bíblica. La reina de Saba buscando sabiduría divina, Ebed-Melech rescatando al profeta de Dios, el eunuco etíope abrazando el Evangelio, Simón de Cirene llevando la cruz de Cristo, y los líderes africanos en la iglesia primitiva, todos ilustran la inclusión significativa de África en la narrativa bíblica. Esta inclusión no fue accidental, sino intencional en el plan divino. Como Jesús declaró en su comisión final, el Evangelio debía ser llevado hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Una visión que explícitamente incluía África desde el principio. La presencia temprana y prominente de africanos en la historia bíblica anticipa el cumplimiento de Apocalipsis 7, versículo 9, donde Juan visualiza una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Cuando examinamos las perspectivas de Billy Graham sobre los orígenes de los africanos y la igualdad racial, encontramos a un hombre cuya comprensión de las Escrituras lo llevó a posiciones que a menudo desafiaban las normas sociales de su tiempo. Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, basó firmemente su visión de la igualdad racial en su interpretación de la Biblia, particularmente en la unidad fundamental de la humanidad, derivada de Génesis y afirmada en el Nuevo Testamento. En varios sermones y escritos, Graham enfatizó que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, y posteriormente de Noé y sus hijos. En su libro Mundo en Llamas, 1965, Graham escribió: «El racismo y el prejuicio étnico son un pecado ante Dios. La Biblia enseña que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres». Hechos 17, versículo 26. Científicamente, todos provenimos de la misma sangre. La Biblia no hace distinción entre razas. Esta convicción bíblica lo llevó a tomar acciones concretas que rompieron barreras raciales. En 1953, durante una cruzada en Chattanooga, Tennessee, Graham personalmente derribó las cuerdas que separaban a la audiencia por raza. Declaró: «O las cuerdas se bajan, o no hay reunión». Este acto fue revolucionario en el sur de Estados Unidos durante la era de segregación racial. En otra ocasión notable, durante una cruzada en Jackson, Mississippi en 1952, Graham invitó al Dr. Howard Jones, un ministro afroamericano, a la plataforma para orar. Cuando algunos líderes blancos locales protestaron, Graham respondió citando Hechos 17, versículo 26, reafirmando la unidad divina de la humanidad. En su libro Just as I Am, 1997, Graham reflexionó: «La Biblia es clara en que todos los seres humanos son igualmente valiosos a los ojos de Dios. Este no es un ideal político o social, es un principio bíblico fundamental». Esta perspectiva era particularmente significativa viniendo de un hombre nacido en el sur de Estados Unidos en 1918, educado en ambientes donde las interpretaciones racistas de la Biblia eran comunes. Graham, específicamente, abordó y rechazó la llamada maldición de Cam, que había sido históricamente mal aplicada para justificar la esclavitud y la discriminación contra los africanos. En una entrevista con Ebony Magazine en 1960, explicó que la maldición de Noé se dirigió específicamente a Canaán, no a los descendientes de Cam que poblaron África, y que usar la Biblia para justificar el prejuicio racial es una distorsión de las Escrituras. Al dirigirse a audiencias africanas durante sus cruzadas en el continente, Graham a menudo enfatizaba la importante contribución africana a la fe cristiana. En Ghana, en 1960, recordó a su audiencia el papel del africano Simón de Cirene en llevar la cruz de Cristo y la rápida propagación del cristianismo en el norte de África en el primer siglo. En Kenia, en 1960, habló de la conversión del eunuco etíope como evidencia del amor de Dios por todos los pueblos y la inclusión temprana de África en el plan divino. Graham también abordó las malinterpretaciones racistas de la Biblia en su consejería pastoral. Cuando se le preguntó sobre matrimonios interraciales, respondió basándose en Números 12, señalando que Moisés se casó con una mujer cusita, etíope. Y Dios reprendió a Miriam y a Aarón por criticar esta unión. Afirmó que la Biblia no prohíbe los matrimonios entre personas de diferentes razas o culturas. A través de su larga carrera, Graham consistentemente abogó por la dignidad y valor iguales de todas las personas, señalando que la Biblia enseña que todos los humanos están creados a imagen de Dios, Génesis 1, versículo 27,
y que Cristo murió por todos, 2 Corintios 5, versículo 15. En su predicación, recordaba regularmente que el suelo es nivelado al pie de la cruz, significando que todos, independientemente de raza, estatus social o trasfondo, están igualmente necesitados de salvación y son igualmente valiosos para Dios. Graham también señaló la visión de Apocalipsis de personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando juntos ante el trono de Dios como el destino final del pueblo de Dios. En su libro Approaching Hoofbeats, 1983, escribió: «En el cielo no habrá segregación. Si vamos a pasar la eternidad juntos, no deberíamos empezar a practicar esa unidad ahora». Este entendimiento, profundamente bíblico de la igualdad humana y la diversidad como parte del plan divino, continúa inspirando a muchos creyentes a rechazar el racismo y abrazar la diversidad étnica como un reflejo positivo de la creatividad divina. La perspectiva de Graham nos recuerda que una comprensión fiel de las Escrituras no solo rechaza el racismo, sino que activamente afirma la dignidad y valor de todos los pueblos, incluyendo a los africanos, como descendientes bendecidos de la familia humana creada por Dios. A la luz de nuestra exploración sobre los orígenes bíblicos de los africanos, es importante considerar cómo esta comprensión debe informar nuestra visión actual de la diversidad humana, particularmente en un mundo donde las divisiones raciales y étnicas continúan siendo fuentes de conflicto. La tabla de las naciones en Génesis 10 presenta la diversidad humana no como un desarrollo accidental o un problema a resolver, sino como parte del diseño intencional de Dios. Como afirma Hechos 17, versículo 26, Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta diversificación de la familia humana en diferentes grupos étnicos, incluidos los pueblos africanos descendientes de Cam, fue parte del mandato original de llenar la tierra. Génesis 1, versículo 28. La Biblia presenta consistentemente la diversidad étnica como una realidad que eventualmente encontrará su cumplimiento en la adoración unificada de personas de todas las naciones. Esto se ve bellamente expresado en Apocalipsis 7, versículo 9, donde Juan describe una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta visión sugiere que la diversidad étnica y cultural no será eliminada en el reino eterno, sino redimida y celebrada. ¿Cómo se traduce esta comprensión bíblica en nuestras vidas hoy? En primer lugar, nos llama a rechazar cualquier forma de superioridad racial o étnica. Si todos los pueblos tienen sus orígenes en el mismo Dios creador, entonces cualquier ideología que eleve a un grupo sobre otro contradice la enseñanza bíblica. Como Pablo declaró a los atenienses, todos tenemos un ancestro común y un creador común que no hace acepción de personas. Hechos 10, versículo 34. En segundo lugar, esta comprensión nos invita a valorar la diversidad como un reflejo de la creatividad de Dios. La diversidad de lenguas, culturas, apariencias físicas y expresiones artísticas entre los pueblos africanos y todas las naciones humanas no es algo a lamentar, sino a celebrar como manifestaciones de la abundante imaginación divina. Como el Salmo 104 refleja la diversidad en la creación natural como una expresión de la sabiduría de Dios, así la diversidad humana puede ser apreciada como parte de su diseño soberano. Tercero, nuestra comprensión del origen bíblico de todos los pueblos, incluidos los africanos, debería promover la justicia y la igualdad. Si reconocemos la igual dignidad de todos como portadores de la imagen de Dios, entonces no podemos permanecer indiferentes ante las estructuras, sistemas
o actitudes que marginan o discriminan, basándose en diferencias étnicas. Miqueas 6, versículo 8, nos llama a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Un llamado que debe aplicarse a cómo tratamos a personas de todos los orígenes étnicos. Las interpretaciones erróneas de la Biblia han causado un daño incalculable a lo largo de la historia, particularmente en contextos de esclavitud, colonialismo y segregación. La malinterpretación de la maldición de Cam es quizás uno de los ejemplos más trágicos de cómo los textos bíblicos pueden ser distorsionados para justificar la opresión. Como seguidores de la verdad, estamos llamados a corregir estas distorsiones y a presentar una interpretación fiel que afirme la dignidad de todos los pueblos. La historia nos muestra que cuando la Biblia se interpreta a través de lentes culturales sesgados, puede ser usada para reforzar prejuicios existentes. Sin embargo, cuando se interpreta con integridad, considerando su contexto histórico y literario adecuado, y su mensaje general de redención, las Escrituras consistentemente afirman la unidad fundamental de la humanidad y el valor igual de todas las personas ante Dios. Pablo captura esta verdad profunda en Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta declaración revolucionaria no niega la existencia de diferencias étnicas, sociales o de género, sino que afirma que estas diferencias no determinan nuestro valor o posición ante Dios. En nuestro mundo contemporáneo, donde las tensiones raciales y étnicas continúan desgarrando el tejido social, la comprensión bíblica de nuestros orígenes comunes y destino compartido puede ser un fundamento para la reconciliación y la unidad. Reconocer que los africanos, como todos los pueblos, fueron creados intencionalmente por Dios, tienen un lugar significativo en la narrativa bíblica y son plenamente incluidos en la obra redentora de Cristo, proporciona una base teológica sólida para superar las divisiones que nos separan. ¿Cómo refleja nuestra comprensión del origen de los pueblos la verdad bíblica que deberíamos abrazar? ¿Estamos perpetuando interpretaciones distorsionadas que marginan o devalúan a ciertos grupos étnicos? ¿O estamos abrazando la verdad completa de las Escrituras que afirma la dignidad y valor de todos los pueblos como creados a imagen de Dios? El camino hacia adelante requiere humildad para reconocer interpretaciones erróneas pasadas, coraje para enfrentar prejuicios persistentes y compromiso con una lectura fiel de las Escrituras que honre la intención divina. Como Jesús nos recuerda en Juan 8, versículo 32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una libertad que incluye liberación de las ideologías racistas que han distorsionado nuestra comprensión de Dios y de la humanidad. A medida que concluimos nuestra exploración de cómo surgieron los africanos según la Biblia, nos encontramos ante verdades profundas y transformadoras. Hemos visto que, lejos de ser marginales en la narrativa bíblica, los pueblos africanos han sido parte integral del plan de Dios desde el principio. Desde los hijos de Cam, Cus, Mizraim y Fut, que poblaron vastas regiones de África, hasta figuras prominentes como la reina de Saba, Ebed-Melech, el eunuco etíope y Simón de Cirene, la presencia africana en las Escrituras es significativa y sustancial. Estos no son simplemente personajes incidentales, sino individuos que desempeñaron roles cruciales en momentos pivote de la historia redentora. La tabla de las naciones en Génesis 10 nos recuerda que la diversificación de la humanidad en diferentes grupos étnicos, incluidos los africanos, fue parte del plan soberano de Dios. Como Pablo declaró en Atenas, Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y ha determinado los límites de su habitación. Hechos 17, versículo 26. Esta diversidad no es accidental sino intencional,
reflejando la creatividad divina y su deseo de que la tierra sea poblada por una rica variedad de pueblos. Las malinterpretaciones históricas, particularmente la llamada maldición de Cam, han causado un daño incalculable al distorsionar la enseñanza bíblica sobre los orígenes africanos. Sin embargo, un examen cuidadoso de las Escrituras revela que no hay base bíblica para tales interpretaciones racistas. Por el contrario, la Biblia consistentemente afirma la dignidad y valor de todos los pueblos como creados a imagen de Dios. Billy Graham, reconociendo esta verdad bíblica, fue un defensor de la igualdad racial en una época cuando tales posiciones eran controvertidas, especialmente en su contexto cultural del sur de Estados Unidos. Su comprensión de que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10, versículo 34, y que todos los humanos comparten un origen común, lo llevó a oponerse a la segregación y a afirmar el valor igual de personas de todas las razas. La visión bíblica de la humanidad nos invita a celebrar la diversidad como un reflejo de la creatividad divina, a oponernos a toda forma de discriminación racial y a anticipar el día cuando personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorarán juntas ante el trono de Dios. Apocalipsis 7, versículo 9. Esta visión escatológica no es solo una esperanza futura, sino una guía para cómo debemos vivir ahora, buscando la unidad en medio de la diversidad y reconociendo nuestra humanidad compartida. Como hemos visto a lo largo de nuestra exploración, la Biblia no margina ni devalúa a los africanos, sino que afirma consistentemente su lugar importante en el diseño divino para la humanidad. Desde la bendición original dada a los hijos de Noé hasta la visión inclusiva del reino eterno, las Escrituras presentan una narrativa de valor humano compartido que trasciende diferencias étnicas y raciales. En un mundo donde las divisiones raciales continúan causando conflicto y sufrimiento, esta comprensión bíblica ofrece un fundamento para la reconciliación y la unidad. Reconocer nuestros orígenes comunes y destino compartido nos llama a ver más allá de las diferencias superficiales para reconocer la imagen de Dios en cada persona. Que esta comprensión de los orígenes bíblicos de los africanos nos inspire a rechazar interpretaciones distorsionadas que han perpetuado injusticias y a abrazar la verdad liberadora de que todos los pueblos, incluyendo los descendientes de Cam, tienen un lugar valioso y esencial en la familia humana creada por Dios. Como nos recuerda Pablo, en Cristo ya no hay judío ni griego, Gálatas 3, versículo 28, sino una nueva humanidad unida por la gracia redentora de Dios. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración, recordemos que comprender correctamente los orígenes bíblicos de los africanos no es simplemente un ejercicio académico, sino un paso vital hacia una teología más fiel y una iglesia más unificada, que verdaderamente refleje la diversidad humana que Dios intencionalmente creó y redimió a través de Cristo. Ahora que hemos explorado los fundamentos bíblicos sobre el origen de los africanos, profundicemos en cómo estos pueblos han sido parte del plan divino a lo largo de la historia de la redención. Es fascinante ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, ha incluido a los descendientes de Cam en cada etapa de su obra salvadora, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. La presencia africana en la historia bíblica no se limita a menciones pasajeras, sino que incluye contribuciones significativas al desarrollo del plan redentor de Dios. Esto se hace evidente cuando consideramos el papel de Egipto en la formación del pueblo de Israel. Aunque Egipto a menudo aparece como un opresor, también fue el lugar donde Israel creció de una familia a una nación. En Génesis 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Esta declaración
revela cómo Dios usó a una nación africana como instrumento para preservar a su pueblo escogido durante un tiempo de hambruna severa. El contacto entre Israel y Egipto no fue casual, sino providencial. Durante los años de formación de Israel en Egipto, el pueblo hebreo estuvo expuesto a una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Los israelitas aprendieron técnicas agrícolas, artesanales y organizativas que más tarde serían fundamentales para establecerse en Canaán. Aunque experimentaron opresión, también fueron beneficiarios del conocimiento y las habilidades que solo podrían haber adquirido en un contexto como el egipcio. Es también significativo que Moisés, el gran libertador y legislador de Israel, fuera instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7, versículo 22. Su educación en la corte de Faraón lo equipó con habilidades de liderazgo, conocimiento legal y comprensión administrativa que serían cruciales para su papel como mediador del pacto y organizador de una nueva nación. En este sentido, la sabiduría africana contribuyó directamente a la formación del pueblo del pacto de Dios. ¿No es esto un testimonio del principio divino de usar lo que el mundo considera improbable para cumplir sus propósitos? Así como Dios usó un pequeño diente de ajo para aportar sabor a todo un platillo, empleó la influencia egipcia para dar forma y preparar a Israel para su destino especial. La conexión entre África e Israel se extiende más allá de Egipto. Durante el período del Reino Unido, bajo Salomón, Israel estableció relaciones diplomáticas y comerciales con varias naciones africanas. La visita de la reina de Saba no solo representó un intercambio cultural y económico, sino también espiritual. Su declaración, «Bendito sea el Señor tu Dios», Primero de Reyes 10, versículo 9, sugiere un reconocimiento del Dios verdadero que trascendía las fronteras étnicas y nacionales. Las profecías del Antiguo Testamento también revelan la inclusión divina de los pueblos africanos en el futuro del plan redentor. En Isaías 19, versículo 25, Dios declara: «Bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». Esta sorprendente profecía coloca a Egipto, una nación africana, al mismo nivel que Israel en términos de relación con Dios. Ser llamado «mi pueblo» es un título que generalmente estaba reservado para Israel, indicando una inclusión especial en el pacto divino. De manera similar, el Salmo 68, versículo 31 anticipa: «Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía extenderá sus manos hacia Dios». Esta profecía prevé la respuesta de los pueblos africanos al Evangelio, anticipando su inclusión en el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Es un recordatorio de que desde la perspectiva divina, la salvación siempre ha sido destinada para todas las naciones, incluyendo prominentemente a los pueblos africanos. Estas profecías encuentran su cumplimiento inicial en el Nuevo Testamento. No es coincidencia que África estuviera presente en momentos cruciales de la vida de Jesús. Cuando el rey Herodes buscaba matar al niño Jesús, fue Egipto quien proporcionó refugio a la Sagrada Familia. Mateo 2, versículos 13 al 15. Así, una tierra africana protegió al Mesías durante sus años más vulnerables, cumpliendo la profecía de Oseas. «De Egipto llamé a mi hijo», Oseas 11, versículo 1. En el momento culminante de la misión de Cristo, cuando cargaba la cruz hacia el Calvario, fue un africano, Simón de Cirene, quien compartió literalmente el peso de ese instrumento de salvación. Este acto involuntario se ha convertido en una poderosa metáfora del discipulado cristiano: llevar la cruz y seguir a Cristo. Que este papel simbólicamente importante fuera desempeñado por un africano subraya la inclusión divina de África en la historia de la redención. Después de la resurrección y ascensión de Cristo,
los africanos continuaron desempeñando roles significativos en la expansión del Evangelio. El eunuco etíope, después de su encuentro con Felipe y su conversión, presumiblemente llevó el mensaje cristiano de regreso a su tierra natal, posiblemente convirtiéndose en uno de los primeros misioneros cristianos en África. Este acontecimiento cumplió la profecía del Salmo 68 sobre Etiopía, extendiendo sus manos hacia Dios. La iglesia primitiva en Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, incluía líderes africanos como Simón, llamado Níger, y Lucio de Cirene, Hechos 13, versículo 1. Estos hombres estaban entre aquellos que, guiados por el Espíritu Santo, enviaron a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, iniciando la expansión del Evangelio por el mundo mediterráneo. Así, africanos estuvieron directamente involucrados en las decisiones misioneras que llevaron el cristianismo a Europa y eventualmente al mundo entero. El cristianismo echó raíces profundas en África desde los primeros siglos. El norte de África produjo algunos de los teólogos más influyentes de la iglesia primitiva, como Tertuliano, Cipriano y el gran Agustín de Hipona. Estos pensadores africanos ayudaron a definir la teología cristiana en formas que continúan influenciando el pensamiento cristiano hasta nuestros días. La iglesia en Etiopía, posiblemente fundada como resultado de la conversión del eunuco etíope, se convirtió en una de las comunidades cristianas más antiguas y continuas del mundo. Este rico legado africano en la historia cristiana nos recuerda que, contrariamente a algunos malentendidos populares, el cristianismo no es una religión occidental impuesta a África durante la era colonial. Más bien, África fue fundamental en la formación y el desarrollo del cristianismo desde sus inicios. Los africanos no solo recibieron el Evangelio, sino que contribuyeron sustancialmente a su articulación teológica y expansión geográfica. Billy Graham, comprendiendo esta verdad histórica, a menudo hablaba del papel significativo de África en el plan de Dios. En sus cruzadas en África, recordaba a las audiencias que el cristianismo tiene raíces profundas en el suelo africano, y que algunos de los más grandes santos y mártires de la iglesia primitiva fueron africanos. Graham entendía que afirmar estas verdades históricas era importante para contrarrestar las distorsiones coloniales que habían presentado el cristianismo como ajeno a África. En su ministerio, Graham consistentemente enfatizaba la unidad de la Iglesia a través de líneas raciales y étnicas. Citando Efesios 2, versículo 14, recordaba que Cristo derribó la barrera de separación entre grupos étnicos diferentes. Para Graham, esta no era simplemente una declaración teológica abstracta, sino un principio práctico que moldeó su ministerio. En 1957, invitó al Dr. Martin Luther King Jr. a orar en su cruzada en Nueva York. Un gesto significativo en una América profundamente dividida por el racismo. Graham comprendía que la tabla de las naciones en Génesis 10 no era meramente un registro histórico, sino una declaración teológica sobre la diversidad humana como parte del diseño divino. En sus sermones, a menudo explicaba que la dispersión de los hijos de Noé, incluyendo a Cam y sus descendientes en África, fue parte del mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis 1, versículo 28 y 9, versículo 1. Esta dispersión no indicaba segregación o desigualdad, sino diversificación dentro de la unidad fundamental de la familia humana. Esta comprensión de la unidad humana dentro de la diversidad etnolingüística tiene profundas implicaciones para cómo vemos las relaciones interraciales hoy. Como Pablo declaró en Atenas, Dios de una sangre ha hecho todas las naciones de los hombres. Hechos 17, versículo 26. Esta verdad fundamental desafía toda forma de racismo o etnocentrismo, recordándonos que nuestras diferencias culturales y físicas existen dentro de nuestra identidad compartida como portadores de la imagen de Dios. La historia de la salvación
culmina con la visión de Juan en Apocalipsis 7, versículo 9, de una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta imagen gloriosa confirma que la diversidad étnica, lejos de ser eliminada en el reino eterno, será preservada y celebrada. Los africanos, representados prominentemente entre todas las naciones, estarán presentes en su distintiva identidad cultural, contribuyendo a la sinfonía de alabanza al Cordero. Esta visión escatológica nos invita a considerar cómo estamos viviendo ahora en anticipación de esa realidad futura. ¿Reflejan nuestras iglesias y comunidades cristianas la diversidad étnica que un día rodeará el trono de Dios? ¿Valoramos genuinamente las contribuciones únicas que diferentes tradiciones culturales, incluidas las africanas, aportan a nuestra comprensión y expresión de la fe cristiana? La enseñanza bíblica sobre los orígenes africanos nos desafía a superar los prejuicios que han distorsionado nuestra comprensión de la historia y nuestras relaciones con los demás. Como Billy Graham a menudo señalaba, el racismo y el prejuicio son pecados que deben ser confesados y abandonados. Esta convicción no era periférica, sino central para su comprensión del Evangelio, como un mensaje de reconciliación que derriba las barreras que nos dividen. Al concluir nuestra exploración sobre cómo surgieron los africanos según la Biblia, somos invitados a abrazar una visión más completa y fiel de la historia humana y del plan divino. Los africanos, como descendientes de Cam, han sido parte integral de esa historia desde el principio. Su presencia en la narrativa bíblica no es incidental sino esencial, revelando la inclusividad del amor de Dios y su plan para todas las naciones. Esta comprensión nos llama a celebrar la diversidad como un regalo divino, a rectificar interpretaciones distorsionadas que han marginado a pueblos específicos y a trabajar hacia una comunidad cristiana global que verdaderamente refleje la visión de Apocalipsis de personas de todas las naciones adorando juntas al único Dios verdadero. Como Billy Graham nos recordaría, la respuesta al racismo no es simplemente tolerancia o corrección política, sino un reconocimiento profundo de nuestra unidad fundamental en Cristo. En la cruz, decía Graham, no hay este ni oeste, norte ni sur. Hay solo pecadores necesitados del Salvador. Que esta exploración de los orígenes bíblicos de los africanos no sea simplemente un ejercicio académico, sino una invitación a ver a todas las personas como Dios las ve, creadas intencionalmente, valoradas igualmente, y destinadas a ser parte de su familia eterna. Al hacerlo, nos acercamos a la realización de la oración de Jesús, que todos sean uno, Juan 17, versículo 21, y anticipamos el día cuando personas de todas las naciones, incluidas las africanas, adorarán juntas ante el trono de Dios.